Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema: no hagas tu propia versión de la vida cristiana. Es toda una tentación, diría yo, crear nuestro propio diseño, tomar del diseño de Dios lo que a nuestro gusto e interés se ajuste mejor, se ajuste más, y declinar de todo lo demás. Y así no son pocas las personas, amigos, que se introducen en otra clase de experiencia cristiana, viviendo a base de sus propios criterios, diseños, haciendo una mezcla de las cosas que sí a conveniencia les gustan de la palabra de Dios y las cosas que por una u otra razón sienten que no va con ellos. Pues nuestro tema tiene que ver precisamente con esto: no hagas tu propia versión de la vida cristiana. En el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 32, se lee lo siguiente y que tiene que ver con nuestro tema. Dice así: también instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del octavo mes y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí, en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Noten, se instaura un nuevo sistema, se instaura un nuevo modelo, una nueva forma, donde se toman algunas cosas de lo que es el culto a Dios, que él aprobaba, conforme a los diseños que dejó Moisés, y se mezcla con paganismo, se instauran sistemas, nuevas fechas, nuevas festividades que comienzan a competir contra lo ya establecido, como era la fiesta, por ejemplo, de los tabernáculos. Amigos, ¿cuánto podemos nosotros trastocar? ¿Cuánto nosotros podemos reinventar de las cosas de Dios para nuestras vidas cuando no hemos sido llamados a inventar, ni siquiera a reformar nada, sino más bien a acatar lo de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas personas viven hoy día un cristianismo apegado a criterios propios, criterios individualistas? Hay gente que no cree, por ejemplo, en las iglesias y que prefiere en solitario crear su propio diseño y modelo de vida cristiana. Otros quitan por aquí y por allá y van cercenando de la ley de Dios, del mandamiento de Dios, y van creando su propio sistema. Esto se parece a lo que hicieron los fariseos en su época. Fueron sustituyendo la palabra, la ley de Dios, con tradiciones y mandamientos de hombres. Pues saben, esto es muy delicado y la invitación en este tema que estamos enfocando es, amigos, a que revisemos todo el modelo, el diseño de vida cristiana que hemos adoptado y que nos aseguremos que este sea el modelo bíblico. No todas las cosas que Dios nos insta a hacer, a honrar y a obedecer son de nuestro agrado. Esto es algo natural, es así entre los humanos. Pero precisamente honrar a Dios consiste en eso, en que negamos nuestros intereses, deseos, quereres, caprichos, y de una forma rotunda, de una forma absoluta, honramos a Dios, honramos su palabra y hacemos lo que Él dice en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda situación. Pues esta
triste descripción de la Escritura a lo pésimo que gestionó el rey Jeroboam su reinado, nos sirve de base para hacernos la pregunta: ¿cómo haces tu propia versión de vida cristiana? Quizá uno no se da cuenta, ¿no les parece? Y necesita que alguien eche un poco de luz y haga un poco de diagnóstico, digámoslo así, como para someter a prueba, someter a escrutinio el diseño y la práctica de vida cristiana que estamos haciendo. De ahí la pregunta: ¿cómo haces tu propia versión de la vida cristiana? Y atención a las siguientes respuestas y propuestas. Haces tu propia versión de vida cristiana cuando decides qué tomar y qué dejar de la palabra de Dios. ¿Qué tomar y qué dejar? Amigos, la palabra de Dios no es un pastel, no es una torta como la torta de cumpleaños, donde se cortan los trozos a gusto de los comensales. El que quiere un trozo grande y abundante lo pide, el que quiere mucho betún en su porción así lo pide, el que está a dieta y solo pide apenas una pequeña lasca y porción, así también lo solicita. La vida cristiana no es una torta que partir. No podemos nosotros arrogarnos tal privilegio y libertad como para decidir qué tomar y qué no tomar de su palabra. Es que la Biblia como palabra de Dios o la tomas toda, o al rechazarla en un punto, la rechazaste toda en su totalidad, porque así es esto con Dios. Tú estás al 100 en obediencia y en honra de su palabra, o simplemente no lo estás, por lo que Pablo ya explicó, que si tú transgredes un punto de la ley, al hacer eso, te haces transgresor de toda la ley. Entonces pregúntate, ¿qué cosas has estado tú resistiendo? ¿A qué cosas le has estado diciendo no? ¿Le has estado dando negativas? Cosas que Dios quiere que hagas, que Dios quiere que obedezcas, que Dios quiere que honres. Pero tú, en nombre de tal o cual experiencia que tuviste, tal o cual quizá mal ejemplo de alguien por allí, entonces tú dices no, en nombre de la mala experiencia, en nombre del mal ejemplo que has observado. Pero nada de eso te justifica realmente. Nada de eso. Deja que los otros lo hagan por bien que mal. Tú haz tu parte y hazla bien y procura honrar a Dios, no importa cuán torcidos sean los caminos de otros. Tú tienes que ir por la ruta correcta, encaminándote en la voluntad de Dios. Como segunda respuesta, haces tu propia versión de la vida cristiana cuando decides hacer autogestión de tu fe. Óyelo bien, autogestión de tu fe renunciando a la iglesia. Son muchas las personas que están haciendo autogestión de fe. Son personas que no importa lo que la Biblia diga sobre qué, sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre la vida sexual, sobre cómo se toman decisiones, sobre con quiénes se establecen yugos y con quiénes no, etc. Lo que la Biblia dice, estas personas ya están en otro ámbito, están en otro nivel. Estas personas están haciendo autogestión de la fe y una de las características más fuertes de esto es que han renunciado a la iglesia. Se han declarado en rebeldía, en resistencia a la iglesia. Yo sé, amados hermanos, después de vivir 50 años en esto que llamamos iglesia, yo sé que no hay iglesia perfecta. Yo sé que no hay cristianos perfectos, no hay pastores perfectos, no hay predicación perfecta, no hay consejo perfecto, no hay decisión perfecta. Pasan cosas que no glorifican al Señor, pero aún así la promesa de Cristo ha sido que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia.
por defectuosa que tú la mires, es la iglesia del Señor y tú eres parte de esa iglesia. Entonces no caigas en ese, ¿qué sería? Es como una actitud indiferente que se va adoptando poco a poco. Yo creo que los que están autogestionando su fe y se han distanciado de la iglesia, no creo que lo hicieron de golpe. Eso no se hace de golpe. Creo que fue mediante un proceso lento, algo que fue sucediéndose de pronto de forma inconsciente para la persona. Faltó un domingo, faltó 2, eso se convirtió en un mes, se convirtió en 3 meses, y uno puede dar las razones que quiera dar o pueda dar. Pero lo cierto es que a Biblia abierta ninguna explicación es buena. A Biblia abierta, amigos, ninguna excusa es válida. Debemos de estar donde Dios quiere que estemos. Saben, he abrazado este concepto a lo largo de mi vida cristiana. El reino de Dios es estar donde Dios le tiene a uno. Cuando tú das un paso a un lado, cuando tú retraes el paso y te quedas atrás, el reino de Dios deja de estar manifestándose en tu vida, porque el reino de Dios es estar donde Dios le tiene a uno. Y una de las maneras más hermosas, digo yo, de honrar a Dios es quedarnos donde Dios nos tiene, sin importar lo que esté pasando, desechando todo argumento, desechando toda excusa, desechando toda justificación, quedarnos donde Dios nos tiene y honrar a Dios. A eso se le llama caminar en fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué decisiones no de fe tú has tomado? ¿Qué actitudes no de fe tú has tomado? ¿Has sustituido la verdadera fe con justificaciones? ¿Has sustituido la verdadera fe con argumentos humanos? Tú tienes que darte cuenta, si eso está pasando en tu vida, tienes que darte cuenta para que puedas aplicar de inmediato el correctivo. Y tengo una cuarta respuesta también sobre cómo es que haces tu propia versión de la vida cristiana. Sucede eso cuando te declaras cristiano libre, soberano e independiente. Cristiano libre, soberano e independiente suena bien, pero no es nada bien. Porque nosotros no somos libres excepto con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Soberanos, no somos soberanos. Nuestras voluntades han sido rendidas a la voluntad suprema, la voluntad de Dios que sabemos que es buena, agradable y perfecta. En la voluntad de Dios no hay confusión, en tu voluntad sí puede haber cosas confusas. Así es que no somos libres, somos siervos, esclavos de Cristo. No somos soberanos. Al contrario, vivimos, caminamos, decidimos bajo la soberanía de otro. Esto es bajo la soberanía de Dios. No somos soberanos. Tampoco somos independientes. Somos dependientes de Cristo. Nuestra mirada está puesta en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces este es un concepto al cual debemos renunciar. Pretender ser cristianos, creyentes libres, soberanos e independientes, porque somos todo lo opuesto a eso, todo lo contrario a eso. Vuelvo al texto de origen de los muchos malos reyes que tuvo Israel. Creó su propia versión de las festividades religiosas y del culto a Dios, viviendo en paganismo, en idolatría. Dice primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 32. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del 8º mes y que era una imitación, óigase bien, una imitación del festival de las enramadas en Judá.
Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Es un desastre total. Eso es cuando desechamos el modelo de Dios y creamos nuestro propio modelo y diseño. ¿Cómo es que haces tu propia versión de la vida cristiana? Ha sido la pregunta con que hemos trabajado a lo largo del programa. Y las respuestas han sido las siguientes. 1, cuando decides qué tomar y qué dejar de la palabra de Dios. 2, cuando decides hacer autogestión de tu fe, renunciando a la iglesia. 3, cuando estableces tu propia norma de fe y conducta por encima de la Biblia. Y 4, cuando te declaras cristiano libre, soberano e independiente. Tú tienes que renunciar a tu propia norma. Tú tienes que renunciar a tu propio sistema, a tu propio modelo, a todo lo que tú acomodas para tu conveniencia. Tú tienes que renunciar a esto. Esto será por tu propio bien. Pues bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No hagas tu propia versión de la vida cristiana. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.